Deshaciendo el Ellas, un podcast de la revista Ellas. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Soy Solange Hurtado y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast Deshaciendo el Ellas. Revista Ellas cumple 37 años el 20 de agosto de 2020 y muchas anécdotas y muchas experiencias se pueden contar de esta historia a través de más de casi 4 décadas de ella. En esta ocasión me acompaña Roxana Muñoz, Sarita Eses, Anaí Trompis, Daira Ureña y Paola Yin, parte del equipo de ellas y protagonistas de esta historia a través de los años. Unas de las protagonistas, de las muchas que ha tenido la revista. Quiero saber si alguna de ustedes ha podido tener en sus manos la primera edición de ellas, la que salió en 1983, ya sea si la han visto en archivo. ¿Cómo era esa edición? Bueno, nosotros por parte de los diseñadores que sí, Pau no sé, yo creo que sí, pero en hemeroteca, que reposan todos los archivos de Ellas, una vez que estábamos haciendo una remembranza, sí nos fuimos a buscar y fue muy divertido ver esa edición. De hecho, la vimos completa, wow, los cambios, las cosas que hacían nuestros compañeros para hacerlo creativo en aquel tiempo, imagínate que los recursos eran limitados, no como lo tenemos ahora, pero sí está en hemeroteca, gracias a Dios la tenemos físicamente, o sea, hubiera sido increíble, pero no he tenido la oportunidad de verla, pero sí por lo menos la tenemos ahí en archivos y podemos disponer de ella cuando la necesitemos. Anaí. Yo también la conocí en la hemeroteca como Daira y la conocí porque hace unos 7 años, cuando la revista pues celebró los 30 años, el equipo fue hasta hemeroteca a revisar las revistas y también me sorprendió muchísimo ver esa primera edición, ver cómo era la portada, ver quienes escribían, ver, incluso nos llamó muchísimo la atención la publicidad de aquella época. Entonces así fue que también la conocí y la revisé y también me llamó muchísimo la atención, ¿no? Los temas que se abordaban en aquel momento y cómo fue esa primera edición de la revista. ¿La revista siempre fue semanal? No, ¿verdad, Roxy? La revista no, claro que no. Quincenalmente. Quincenal, exacto. Yo trabajé en el Ellas la primera vuelta desde el año 95 hasta el 97 y en ese entonces era quincenal y me parece que ni siquiera salía los viernes, eran los miércoles me parece, ¿verdad, Roxy? Corrígeme que llevas más que yo. Yo tengo bueno, cuando nosotros llevamos juntas realmente, no sé si te acuerdas, más o menos. Una semana después ya tú puede ser, ¿no? Entré a trabajar a la prensa, pero haciendo la revista Leo, que era una revista de niños, pero se hacía dentro del departamento de suplementos que también hacía Ellas. Así que por eso tuve la oportunidad de ver en esos años, en los 90, cómo era que se hacía la revista. Y siempre he tenido como la duda, creo que un tiempo fue miércoles, después fue martes, no sé si al revés, pero sí era quincenal. Roxy, ahora que menciona que antes de Ellas trabajaba en un suplemento infantil, juvenil infantil, ¿cómo fue como esa llegada de Roxana Muñoz a ella? Y en un suplemento cuyo contenido era como distinto a lo que venía haciendo. Yo era y soy periodista, ¿no? Así que uno trabaja según el espacio que encuentre, te vas acomodando. La verdad que también como éramos un equipo en ese momento muy, ¿cómo te digo?, muy colaborador, a veces también me tocaba escribir para ellas, o sea, no era como que estaba haciendo solamente una cosa y hacía la otra, pero realmente no era mi trabajo principal hacer en ellas, sino el estar en ellas, que era un equipo también pequeñito en ese momento, como pocos redactores, pero nada, o sea, era, para mí, creo que no hubo ninguna diferencia, era hacer periodismo. Sarita ha contado que Ellas fue su primer trabajo. ¿Sí? Así es. Sarita, cuenta. Cuéntanos cómo fue ese primer trabajo y alguna anécdota como graciosa que recuerdes. Bueno, para mí fue lo máximo, porque yo de pequeña no conocía a nadie que trabajara en un periódico y encontrarme en el Ellas, en la prensa, fue como wow, o sea, quisiera describirlo de una forma un poco más profesional, pero lo único que se me ocurre es decir que fue wow. Y entonces, mira, todavía me recuerdo mi extensión del teléfono, era 162, si no me falla la memoria. No, 262, si no me equivoco. Y en ese entonces, como Roxy dijo, la oficina era bien pequeña, eran otros tiempos, imagínate, no había ni siquiera internet, te estoy hablando
en mediados de los años 90. La Claro. oficina era chiquita y yo entraba a las 9 de la mañana y Roxy entraba a la 1. Así que Roxy y yo compartíamos escritorio, Así es. compartíamos un cubículo y la mitad ella tenía su libro y la otra mitad yo tenía mis cosas. Ajá. Súper cómico, pero tampoco habían computadoras como ahora que cada uno tiene su computadora personal. Entonces, para hacer el trabajo teníamos que sentarnos en el escritorio que tenía las 2 computadoras de la oficina, entonces por eso no era engorroso compartir cubículo, porque no pasábamos el tiempo ahí sentados para trabajar, levantar textos, editar, corregir todo, había que ir a las 2 PCs que estaban en otro lado de la oficina. Y no eran computadoras como las de ahora, eran negras con letritas blancas, bien retro. O sea que los procesos eran más manuales. Que, Sí, digo, claro, comparación nada era a lo de digital, ahora. nada era digital, la composición y todo, como lo decía Daira, se hacía a mano, manualmente. La revista ha pasado por muchos rediseños también a través de estos años. Paola, que nos acompaña en este episodio y en todos los episodios del podcast, fue una de las diseñadoras testigo de algunos de estos cambios. Paola, cuéntanos un poco específicamente los cambios que viviste tú, de qué se trataron. Yo entré a la prensa y a Leyas en el 2003. En ese tiempo la revista tenía un montón de páginas, no es como ahora que es un poco más delgada, ¿no? Yo creo que la revista pudo haber llegado a tener hasta 160, 164 páginas por allá, no recuerdo bien, pero sí, o sea, yo he pasado 3 rediseños. Me acuerdo que una era con el loguito redondo, el otro era con el logo que era como más itálico, el otro era todas las letras en mayúscula, y así fuimos pasando también por programas de diseño como QuadExpress, también pasamos por InDesign, luego fuimos al Good News 3 y luego entonces el Gene 4, que es el que se está haciendo ahora, ¿no? El último. Los cambios que eran más que todo era la tipografía, se cambiaba el logo, habían secciones, detalles, cómo íbamos a poner las negritas, qué cantidad de tipografía íbamos a usar según las secciones, cómo eran las pestañas, distintos cambios hemos hecho. Que han pasado varias personas aquí, como bien dijo Daira, y nuestra maestra fue Selene Márquez. Selene Márquez era la reina de los rediseños en el Ellas desde el 2003 en adelante. Yo creo que hay que hacerle una mención a ella y a todos los que han pasado, porque fueron bastantes horas, bastante sentimiento que se le puso a la revista. Y yo trabajé por varios años en color, como dice Pau, y allá pues se hacía lo que era retoque de imagen, así que hacía la otra parte que no veía la gente de Leyas, de diseño. Cuando subí a Leyas, bueno, que me incorporaron a ese proyecto, aparte de otros suplementos que también ayudaban. Ahora que Pau dice de los cierres, para nosotros los cierres grandes los hacíamos a veces entre 4 diseñadores y en 3 turnos, porque eran demasiadas páginas. Y sí, efectivamente, se hacían hasta 160 páginas y a veces arriba de eso nosotros decíamos, wow, viene grande, y ahí necesitamos el apoyo de todos los compañeros, y la verdad es que ellos, el que tenía tiempo disponible, cedía su tiempo para ayudarnos a siluetear, etcétera, porque claro, nosotros siempre, para que el producto se viera lo mejor posible, y la verdad es que ahora que Pau habla de mancuerna, Pau y yo siempre hicimos un clic excelente, o sea, no teníamos ni siquiera que comunicarnos, esto era mental. Pau y yo, ella agarraba una cosa y agarraba la otra, ni siquiera nos hablamos, porque la verdad es que había tanto material y tú deberías coordinar qué vas a agarrar tú, y que no, eso no era necesario, o sea, nosotras las dos, y de repente estábamos ambas en una carpeta y nos encontramos y que, hey, tú estabas en tal carpeta, y que sí, que ya te alcancé, o sea, era un clic que las dos hacíamos increíble. Y Pau también súper organizada, me encantó siempre trabajar con ella por eso, porque Pau siempre va adelante, o sea, ella no tienes que decirle nada, sino que ella va sobre la marcha. Y sí, la experiencia en el Ellas es increíble, es uno de los productos que me encanta, bueno, ahora porque estoy full en el Ellas, pero sí tuve la experiencia de otros productos, pero el Ellas siempre ha sido un cariño increíble, ¿no? Yo creo que es importante, Daira, mencionar que para abarcar toda esa cantidad de páginas, teníamos 3 horarios. Uno empezaba a las 9 de la mañana, el otro empezaba como a la 1 de la tarde y el otro a las 4 de la tarde. Pero cuando yo en el 2003 entré, yo tuve horarios de entrar a las 6 de la tarde y hasta una vez me quedé hasta las 4 de la mañana haciendo el Ellas y en el
tema de también de quedarme hasta la impresión, revisar, porque antes por el programa que se utilizaba había que pasar por la etapa de negativos. Entonces, como el periódico tenía que salir primero, había que esperar también que eso imprimiera, que estuviera todo completito para nosotros poder terminar la parte de leyes y revisar todas las páginas. Fue un proceso bastante larguito, pero una experiencia inolvidable. En la parte editorial quisiera saber cómo era trabajar una revista de tantas páginas. Como lo he contado hace atrás, realmente yo no estuve en toda mi carrera profesional en la revista, pero podía observar lo que se hacía. Y creo que una parte importante era recalcar que a medida que la revista empezó a crecer y se hacía más grande, sobre todo por la publicidad, se dieron cuenta de que era importante, por ejemplo, tener un rediseño de lo que ya han hablado las chicas diseñadoras. Y entonces ahí se decidió hacer como un esqueleto, una estructura de cómo debía ser la revista. Y eso le permitía, pues, de alguna manera tener un plan de trabajo para todas las semanas, porque de lo contrario se hacía imposible poder hacer una revista, como quien dice, inventada, creada con secciones diferentes toda la semana. Ya las secciones estaban especificadas y entonces esa manera permitía que fluyera el trabajo. El modelo que se realizó fue tan exitoso que tengo que nombrar a las personas que estuvieron a cargo. Primero la señora María Mercedes de Corro, después el señor Álvaro Sarmiento. Ellos tuvieron una visión tan buena y tan ejemplar que nos dimos cuenta que otras revistas que salieron después copiaban el mismo formato. O sea, hacían su introducción con después las columnas, después tenían siempre una agenda, al final tenía un horóscopo. O sea, nos dimos cuenta que nosotros de alguna manera impusimos como un camino a seguir, porque las personas que hicieron otras revistas lo hacían de una manera pues parecida, sobre todo el formato de las columnas, que pienso que empezó a ser como muy gustado dentro de las revistas. Y teníamos un equipo que era pequeño y que iba creciendo a medida que la revista también crecía, pero se trataba siempre de tener este trabajo tan bien organizado y tan bien llevado que cada quien sabía lo que tenía que hacer. Y ahí quiero mencionar pues a la periodista Iliana Pérez Burgos, que por muchos años fue la editora de Ellas principal y era la que lograba hacer que la revista tuviera todo ese contenido interesante, mucho contenido local que era periodísticamente tratado y con un ángulo siempre valioso. También me gustaría mencionar a Roberto Bonner y a Silvia Grunjo, que fueron personas importantes en las creaciones de las portadas de Ellas. Silvia, que tenía como fotógrafa, que tiene esa visión maravillosa de los ángulos y los personajes, y también Roberto, que le dio el aporte pues de moda. Cuando ya la revista empezó más a tener portadas de moda, fue a través de la mano de Roberto, que también iba descubriendo diferentes fotógrafos que le parecían interesantes y que iban aportando. La verdad es que son tantas las cosas pequeñas que sumadas hicieron a Ellas lo que es, que creo que nos quedamos cortos en la historia y la verdad, lamento si dejé por fuera algunas cosas, pero parece importante agregar esto que te cuento. Roberto descubrió a muchos modelos que iban comenzando sí. Y ahora han sido misses, han sido reinas de belleza, son presentadoras de televisión, una cantidad que podemos hacer otro episodio solamente de eso, la verdad, de eso. Iliana Pérez Burgos era la editora, fue mucho tiempo la editora y trabajó también en la revista mucho tiempo y también tiene unas historias increíbles de cómo se hacía la revista y la evolución de la revista también. Sí quería resaltar que la razón de la que yo considero que es el éxito de Ellas es realmente porque se ha enfocado mucho en lo local, o sea, de contar historias de personas locales, de tratar de la mayor parte de las veces incluir en la portada a modelos de Panamá o que trabajan acá en Panamá. Y no solamente, aunque sí ha sido importante el tema de viajes, de moda y de belleza, también tocamos muchos temas sociales, logros de las mujeres, temáticas que tienen que ver con familia, legislativas, y pienso que eso también ha sido muy importante en por qué a la gente le gusta a Ella, porque realmente pues hay un sinfín de revistas que abordan todo el tema de moda y de belleza internacionales donde podemos ver y donde son, va mucho más profundo, pero creo que la razón por la que nuestra revista era tan exitosa era porque la gente sentía que reflejaba Panamá y mucha gente extranjera que se radicó en Panamá me llegaba a decir, oye, me gusta Ellas porque siento como que conozco qué es lo que está pasando en Panamá y cómo son ustedes.
Y eso se nota mucho en las redes sociales cuando compartimos historias locales de distintos temas. A la gente le encanta, la gente las lee mucho, las comparte muchísimo también. Hablando de redes sociales y de la web, quiero preguntarle a Anaí, que es la editora de ellas.pa, quiero que me cuente un poco acerca del paso de ellas o la llegada de ellas a las redes sociales. Bueno, hace 10 años era Ellas Virtual. Ahora es ellas.pa y las redes sociales, recuerdo que la primera que abrimos fue Facebook y nada más compartíamos como las portadas y hacíamos una que otras preguntas para incluirlo como que las opiniones de los seguidores en una sección de la revista. Luego creo que abrimos fue Twitter y luego abrimos Instagram. Todo fue como era algo nuevo en aquel momento cuando lo abrimos. Pensábamos mucho, analizábamos qué tipo de contenido vamos a colocar, incluso lo movíamos muchísimo cuando era Fashion Week, la Semana de la Moda en Panamá. Pero siempre las redes sociales lo ha manejado el equipo editorial, o sea, las compañeras que trabajan en la revista. En cuanto a la evolución de la revista, yo quiero decir, tal vez la gente no se recuerde, hoy estamos acostumbrados a ver una revista con portada satinada, con un papel de buena calidad, depilada, engrampada, pero en un principio la revista no estaba ni clipsada, era papel periódico, pero periódico así, con tinta. Los bordecitos tenían zigzag porque no estaba refilada, totalmente cierto. Era una revista bastante primitiva y como dice Roxy, el éxito de la revista fue creciendo y conforme fue creciendo en tamaño, contenido, publicidad, fue mejorando, no el contenido porque el contenido siempre ha sido bueno y bueno, siempre tratamos de mantenerlo y estar a la vanguardia de todo, pero la estética de la revista sí, bueno, no siempre fue como estamos acostumbrados a verla ahora. Estos años de los 90, Sarita, y perdona que te interrumpa, habían algunas páginas que sí eran blanco y negro y unas que nos avisaban que eran color. O sea, yo me acuerdo también por cuando hacía Leo, que también era lo mismo. Esta página en blanco y negro y esta página en color. Porque también era una tecnología nueva. O sea, creo que la prensa, que ahí hay una portada en el periódico, así como emblemática, colgada en una pared, en 1992 empezó a usar el color. Antes no había color, todo era blanco y negro. Es cierto, Roxy, ahora que lo mencionas me acuerdo que cuando se hacía el dummy se tomaba en consideración las páginas que iban a color para poner el contenido más vistoso en las páginas a color y no que quedaran en blanco y negro. Sí me recuerdo de eso. Lo que no recuerdo si es que hubo un momento en que la revista era totalmente blanco y negro. No sé, pero podría haber sido al principio, en los primeros números. La primera edición de la revista que salió pues el 20 de agosto de 1983, la portada era de color. Sí recuerdo que algunas páginas adentro eran blanco y negro, no recuerdo todas, pero sí sé que la portada siempre ha sido de color. Yo quiero compartir otra cosa más ahora que hablaron de Roberto Bonner y el trabajo excepcional que hizo creando las portadas de moda y todo. Antes de eso, Roxy, no sé si te acuerdas, nos tocaba con las uñas buscar las modelos para las portadas. Sí, claro. Hacíamos hasta concursos, manden fotos para ver. Sí, recuerdo. Era una cosa que siempre hacíamos todo con mucho cariño, con mucho ingenio, tratando de buscar la manera de que la revista se luciera, pues. De cómo hay, sí, es que lo que Sarita describe es como la profesionalización de la revista, también sus diferentes ámbitos. Antes, en los primeros años, pues, las mismas periodistas y entre un poco de intuición hacíamos las portadas, pero con los años yo, bueno, hay que tener un estilista, hay que tener un fotógrafo especializado, y eso fue, pienso yo que mejorando y dando una mejor experiencia a los lectores. Eso yo quería dar en ese tema, que hay que también agradecer a los fotógrafos que han participado en las diferentes portadas de Leyas, porque es un proceso bastante importante, ¿no? Al final, la que retocaba la foto, yo creo, de unos años por acá era Daira, porque también había que competir con lo de la rotativa, ¿no? La rotativa claro. También ha ido cambiando con el paso de los años, el tratamiento de las tintas y todo eso. Y que Daira ahora incluso trabaja ediciones portadas interactivas. Claro, ha sufrido un cambio, la verdad es que muy beneficioso. Me encanta la parte del e-paper ahora, es como la parte divertida, así que bueno, nada más que tenemos que dejar volar la imaginación y la verdad es que cada semana queremos hacerlo mejor que la anterior y entonces así es que inventamos ahora. O sea que todos nos estamos innovando nosotras también y tratando de hacerlo
mejor posible y que sea vistoso, ¿no? Hablando de las cuestiones del diseño en sí, para el último rediseño, me acuerdo que estamos trabajando paralelo con el diseño viejo y yo me quedaba más que nada en el cierre del viejo y mis compañeros estaban entrenando en el nuevo y yo estaba un poco nerviosa de yo ahora cuando pase al otro yo no he tocado nada, yo sentía como que no me sé nada, o sea, pero nada, al final me tocó esa primera semana aprenderme todo porque ellos sí habían estado entrenando y yo me había quedado en el viejo cerrando y dije, ¿y ahora qué hago? Los cambios fueron bien bonitos porque tenemos ahora portadillas que antes no teníamos y esa es una parte de las que se luce la revista porque hay una pequeña división que antes como que nada más teníamos la viñeta que decía la sección, pero ahora las portadillas son bien interesantes. Bueno, había que destacar eso, ¿no? Y aparte de eso que tenemos, creo que más secciones, tratamos de que la revista se vea un poco diferente, tratamos de usar otro tipo de plantillas, siempre variarlo. El último rediseño tiene como un orden Sí. que la hace ver más especial, más fácil de leer. Correcto. No, y las Así es. secciones se han ido adaptando a los tiempos, se han ido Claro que adaptando sí. a la época y a las situaciones que la sociedad o nuestros lectores han estado viviendo. Las mejores páginas para diseñar son las páginas de moda, las pasarelas. Siluetear la Eso- foto. ¿Te Esa es acuerdas, la parte Daira? divertida, claro que sí. Bueno, Esa es la no sé parte si tan divertida. divertida, pero cuando silueteaban una modelo y nosotros le decíamos, esa modelo no queríamos no la Esa era la queríamos parte no silueteada, divertida. esa era la parte no divertida. Porque el trabajo que habían pasado los compañeros de diseño silueteando esa imagen y obviamente editorialmente pensábamos que no era la que representaba más o el mejor diseño en esa pasarela, entonces había que cambiarla. Por eso es que siempre hemos trabajado en equipo, siempre hemos trabajado con el equipo de diseño y siempre conversamos, vamos a colocar esta foto, vamos a destacar esta foto, pero también les pedimos a ellos que de acuerdo a su conocimiento para diseñarlo o diagramar la página de acuerdo a como ellos consideren pertinente. Esa es otra cosa en la que cambió y creció Eleyas. En los años 90 no existían bancos de imágenes, no teníamos fotógrafos, Nico Somas trabajaba, era el fotógrafo de Eleyas, pero no había. Entonces, ¿qué hacíamos? Recortábamos fotos de otro lado y los usábamos yo sé, hoy en día eso es no visto y es castigable por ley, pero en los años 90 era la norma. Era la única manera de encontrar las imágenes para ilustrar los contenidos, ¿cierto, Sari? Exacto. Mira qué tan lejos hemos llegado. Sí. Ahora hay un banco de imágenes y buscamos las imágenes y todo eso, pero en principio así se hacían las revistas. A mí me pone muy contenta y me hace sentir muy orgullosa formar parte del equipo de ellas. Yo llegué como practicante universitaria hace unos 2 años y formo parte del equipo oficialmente desde hace alrededor de 1 año y medio. Y vamos, con todas estas historias que mis compañeras han contado, ustedes se pueden imaginar cómo yo me siento. O sea, yo me siento como una esponjita cuando trabajo con ellas, tanto en la oficina como en teletrabajo. Yo siento que sigo aprendiendo de la experiencia de todas ellas y a mí me encanta que ellas cada vez va como evolucionando y no pierde vigencia. O sea, de chiquitita en mi casa siempre había ellas, crecimos muchos con la revista, en la secundaria la leía, compraba los viernes el periódico para leer la revista y entonces para mí llegar a esta publicación que tiene tanta historia y ha evolucionado de tantas maneras me hace sentir muy orgullosa. También el tema de las redes sociales, o sea, ellas ahora comparten un contenido mucho más rico. En redes sociales compartimos memes, compartimos videos, hacemos entrevistas súper graciosas y nada, yo me siento muy contenta de formar parte de este equipo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Deshaciendo Eleyas, donde celebramos el aniversario de la revista. Gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos. Nos despedimos de Roxana Muñoz, Sarita Eses, Anaí Trompis, Daira Oreña, Paola Yin y me despido yo, soy Ángel Hurtado. Hasta pronto. Chao. 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 Una producción de Revista Ellas y la Unidad de Contenido Digital de la Prensa. Edición y grabación, Paola Yin.